Vamos a comenzar igual que todos los días, pasando la lista. Ya recuerden que la clase está siendo grabada, por lo tanto deben tener sus cámaras encendidas. Y que voy a nombrar solamente a los que están. Dante. Presente. Albani. Presente. Yandri. Presente. Johans. Presente. Cristian. Presente. Joaquín. Presente. Kevin. Presente. Ofranica. Muy bien, Ofranica, muchas gracias. Pía. Muy bien, Pía, muchas gracias. Catalina. Gracias, Cata. Ya, Carola, le cedo la palabra para que haga el inicio de la clase. Ok, gracias. Ya chicos, muy buenos días. Y para comenzar con esta clase, veremos una presentación. Ya, para los que vieron su guía, se podrán haber dado cuenta que esta semana veremos qué es un cómics o historieta. De casualidad, la Albani, ¿me puede decir qué es un cómics? Bueno, es como una historia en... Es como un libro, pero más corto y con dibujos. Con dibujos. Ya, muchas gracias, Albani. ¿Alguien más quiere aportar alguna información a qué es un cómic? Como Condorito, dice la Ofranica a través del chat. Exactamente, hay ley, tiene viñetas, exactamente. Y tiene viñetas, dijo la Antonella. Muchas gracias. Entonces, el Dante, ¿me puede leer por favor la definición que sale de ahí de qué es un cómics? Serie de viñetas que forman una historia. El cómic tiene una finalidad narrativa, pues cuenta con los dibujos, lo que los relatos cuentan con las palabras. Muchas gracias. Entonces aquí al lado derecho se puede observar, tal vez chiquitito, una imagen de un cómics, en donde vemos personajes y aparecen diálogos como nubecita, le vamos a decir por mientras. Ahora, tenemos qué es una viñeta y qué es un globo. ¿Alguien sabe lo que sería la viñeta? ¿Los cuadraditos donde van los dibujos? Muchas gracias, Dante. Exactamente. Como nos dice aquí, es un recuadro que contiene uno de los dibujos de la serie que forma la historieta o cómics. Es decir, cada recuadro puede estar uno o dos personajes dibujados realizando una conversación. Ahora, el Johans, ¿me puede leer qué es un globo? Johans. ¿Qué pasó? Ahí está. Johan, si es que puedes leer la definición de globo. Recuadro. La que está como en celestito. Ah, la de abajo. Ya. Sí. El globo o bocadillo es una
conversación especial de historia, to- historietas, y caricaturas destinadas a integrar gráficamente el texto de los diálogos o el pensamiento de los personajes en la estructura icónica de la viñeta. Muchas gracias, Johans. Bueno, como ahí nos leyó el compañero, nos dice que el globo es una conversación específica de las historietas y caricaturas, destinada a integrar el texto de los diálogos. Ahora, en una historieta o cómics, nosotros podemos ver diferentes tipos de globos, y cada uno quiere representar algo. Ejemplo, cuando realizamos una conversación o leemos una conversación en el cómics, comúnmente el globo va a ser como un óvalo. Cuando hay un grito, una explosión o algo por el estilo, vemos el globo que dice grito, que aparece como en puntas. El globo de pensamiento es una nube. Cuando muchos están conversando a la vez, se dice lo mismo, es un óvalo, pero para cada personaje sale como quien dice una línea. Y acá abajo tenemos el susurro, que es un círculo, pero no realizado completamente, sino como por puntitos, por decirlo así. Entonces yo a continuación les mostraré la pequeña parte de un cómics que es muy famoso tal vez, no sé si lo han visto, a Garfield. Entonces, por ejemplo, yo aquí dibujé solamente 3 viñetas. Y esto empieza así. Ahí está Garfield y su amo, y el dueño le dice, Garfield, has dormido tu vida entera. Esta es una viñeta. Después mostramos a Garfield y él dice, no es cierto. Y en este pequeño fragmento que lo estoy mostrando, Garfield vuelve a hablar y dice, aunque no creo recordar mi adolescencia. Entonces yo digo lo siguiente, ¿qué tipo de globo se está usando aquí? Pensamiento. El de pensamiento. ¿Y por qué creen que para que el gato hable se usa el de pensamiento? Para que no lo digan en voz alta. ¿Y los gatos hablan? Exacto. No, pues si Garfield Bueno, habla, pero los otros animales le entienden, pero el dueño le entiende miau. Exactamente. No, Entonces, él tiene que hablar como en forma de pensamiento solamente porque su dueño no lo escucha. ¿Y su dueño qué tipo de globo tiene? De hablar normal. Este era como el óvalo, el primero. Esto es una conversación normal, porque el dueño sí puede hablar. Entonces, ¿cuántas ahora viñetas tenía este pequeño cómic que le mostré? 4. Esta es la primera conversación, esta es la segunda conversación y esta es la última. Son 3 viñetas. Exactamente, son 3 viñetas en esta pequeña conversación que le mostré del cómic Garfield. Ahora podemos seguir escuchando a la profesora Catherine para escuchar más sobre qué es el cómics. Ya, chicos, muchas gracias, Caro. Bueno, yo les voy a compartir, aprovechando la introducción que hizo la profesora Carola, un video sobre el cómics, ¿ya? Así que se los voy a presentar.
Así que necesito que pongan atención porque también habla un poco sobre los elementos del cómic, en realidad que son necesarios que entiendan. Albani, tu micrófono. ¿Te escucho Espérame algo raro? un segundo. Se parece la radio de Among Us. Ya, eso sí, es importante que silencien los micrófonos para que no les interrumpa al escuchar el video. Voy a subir el volumen también. Aunque el volumen en realidad en este video no es muy influyente, pero ya. ¿Pueden ver el video? Ya, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. A continuación, van a encontrar algunos conceptos de los elementos que utilizamos en el cómic o historieta. Empecemos hablando de la viñeta. La viñeta es cada cuadro del cómic, delimitado por líneas y constituye la unidad mínima del montaje del cómic, como podemos ver en la imagen. El bocadillo. El bocadillo es el espacio donde aparece el texto que piensan o dicen los personajes. Es decir, cada vez que interviene un personaje en el cómic, estará representado con un bocadillo. Este está compuesto por dos partes fundamentales, el globo y el delta. El globo es el que encierra el texto. Y el delta es quien indica al personaje que está interviniendo en ese momento. Cabe hacer la aclaración que si un delta apunta hacia afuera de la viñeta, significa que el personaje no aparece en escena y se denomina como voz en off. Cuando se dibuja un bocadillo, hay que tener en cuenta la forma en que se va a expresar el personaje, ya que existen diferentes clases de bocadillos para representar lo que él va a decir. Tenemos el bocadillo de pensamiento, que se representa con el globo en forma de nube e indica que el texto que aparece en el globo, el personaje lo está pensando. También tenemos el bocadillo de voz baja, que se representa con la línea del globo y el delta en forma punteada. Y significa que lo que está diciendo el personaje lo está susurrando, es decir, con un tono de voz muy bajo. Otro es el bocadillo de voz fuerte y se representa con puntas en su globo, como se ve en la imagen, e indica que el personaje está gritando. Por último, el bocadillo normal, que es el que está compuesto por el globo y el delta con una línea continua, e indica que el personaje está hablando con un tono adecuado. En el cómic también utilizamos la cartela. La cartela, cajetín o cartucho, como lo queramos llamar, es un espacio rectangular dentro o fuera de la viñeta. Y en él solo va un texto, el cual puede indicar la voz del narrador para hacer una aclaración o dar a entender una idea. También tenemos la onomatopeya. La onomatopeya es la imitación o representación de un sonido o de un fenómeno acústico no discursivo. Es decir, se utiliza para simbolizar un evento que no deseamos expresar con palabras. Bueno, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Espero. Ya.
Entonces, chicos, acá se nos agregó o se nos explicó un poquito más algunas cosas. Entre estas, se nos explicó que cuando queremos representar un sonido, como obviamente lo estamos leyendo, el sonido va por escrito y eso tenía un nombre. ¿Qué nombre tenía? ¿Quién se recuerda? Muy bien, Cristian, onomatopeya, así se le llama cuando uno quiere escribir un sonido, ¿ya? Y se ponen letras que representen ese sonido, ¿ya? Y lo mismo que nos mostró la profesora Carola, teníamos el bocadillo, teníamos la viñeta, pero también había otro. ¿Quién se acuerda cuál era que aparecía en el video? En Delta, no sé. El delta era la puntita que cada quien era el que hablaba. Muy bien, Cristian, también. Pero había uno que nos mostraba al final. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? El profe, es que justo cuando lo explicó se le escuchó mal. Ya. Este se llamaba cartucho, cartera o cartilla. ¿Ya? Y eso, ¿para qué se usaba? Ah, no me acuerdo. No alcancé a notar. Porque, por ejemplo, aparecía el condorito y aparecía el cartucho y decía arriba en la isla. ¿Para qué creen ustedes que sirve ese rectángulo que va a veces en los cómics? Que no es algo que diga nadie. ¿La voz del narrador? Sí, es como la voz del narrador. Es la parte que nos explica o nos pone en contexto en algo. En ese caso, por ejemplo, nos mostraba y nos ponía en contexto que Condorito estaba en una isla. Por eso decía arriba, en la isla. Nos pone en un contexto. Nos lleva a que podamos entender la imagen que estamos viendo. ¿Ya? Porque como es un texto que va a través de casi puras imágenes y diálogo, a veces se necesita poner en contexto o explicar algo. Y ahí están las ventanas, ventanillas o cartuchos que se le llaman. Ya, ahora vamos a ver la guía que nos corresponde, que es la guía número 25, ya para que las vamos desarrollando todos juntos. Entonces, el objetivo de la clase de hoy es conocer y aplicar los cómics. Objetivo, conocer y aplicar los cómics. Si ya lo pueden ver, me avisan. ¿Sí? ¿Pueden ver la guía? Sí. Maravilloso. Entonces, recuerden, el objetivo entonces era conocer y aplicar los cómics. ¿Lo anotaron todos? Chipi. Maravilloso. Entonces, la primera pregunta que aparece en la guía es, ¿te gustan los cómics y cuáles has leído? Entonces, ¿quién me puede ahí opinar? ¿El Joan podría ser? Obviamente cada uno en su cuaderno pone su respuesta, ya, porque esta es una pregunta de opinión personal, ya, entonces cada quien contesta en su cuaderno la número 1, que la pregunta es, ¿te gustan los cómics y cuáles han leído? Ya, yo en este caso voy a preguntarle al Joan. Joan, ¿estás por ahí? Sí, tía. Joan, ¿a ti te gustan los cómics? Más o menos. Más o menos. ¿Ya has leído algunos? Condorito más. Condorito. Cuando Condorito estoy es como el más aburrida. famoso. Muy bien, Joan. Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos leído Condorito. Muchas gracias, Joan. A ver, vamos a ver qué más. Yo sé que hay alguien en este grupo que estoy segura que ha leído muchos cómics, pero que no son muy comunes. Por ejemplo, la Anto. Anto, ¿te gustan los cómics? Más o menos también. No leo ¿Sí? mucho ¿Qué de tipo eso. de Sí. cómics o historietas has leído? Digo los nombres específicos. Sí, nombremos unos dos. Yo sé que los cómics que tú lees no son conocidos porque te gusta mucho la animación japonesa. Por lo tanto, la animación japonesa Ya. tiene cómics que no son muy conocidos. ¿Los puedo escribir acá en el chat o los digo acá nomás? Dígalo acá.
Es- con... Ya, No hay problema, nómbreme dos nomás. Yo sé que no son muy conocidos, así que... ya. Las flores del cerezo, creo que se llama. Killing Stalking. Esos no me he leído. Muy Tampoco bien, Anto. Y son de animación japonesa, ¿cierto? sí, son coreanos, Maravilloso. creo. ¿Alguien más que quiera opinar sobre esto? Si le gustan los cómics y qué tipo de cómics ha leído. ¿Algún cómic que no sea muy conocido? La Ofranica. Ofranica, ¿tú has leído cómics? ¿Qué cómics has leído, Ofranica? Digo una pregunta. Sí, dime, Vicente. ¿Quién es Cherry? Es la Antonella Tapia. La Ofranica, como habla por el chat, es un poquito más lento, pero Ofranica, ¿me puedes escribir en el chat qué cómics has leído para yo comentárselo a tus compañeros? ¿Alguien más que quiera decir si le gustan los cómics y qué tipo de cómics ha leído? No, parece que nadie más. Entonces vamos a continuar con la guía. Entonces, la guía aquí nos habla un poquitito de lo que ya vimos en los videos y lo que nos presentó la profe Carola, que dice el cómics es una historieta, es una narración hecha a través de una secuencia de dibujos con diálogos o pensamientos de sus personajes que se muestran en pequeñas burbujas. Tiene una estructura narrativa, situación inicial, desarrollo de las acciones y situación final. Ya, como todo texto tiene una estructura, ya, que es más o menos como la del cuento. El cuento tiene un inicio, un desarrollo, un desenlace y un final, ¿cierto? En este caso tiene solamente tres, que es situación inicial, desarrollo de acciones y situación final. Sus personajes pueden ser personas, animales, objetos con actitudes humanas. Las historias pueden ser varios tipos, bélicas, humor, policiales o románticas, entre otras. Su objetivo es entretener. Ese es el objetivo del cómics, ya contar una historia que sea entretenida para que el lector pase un tiempo, ¿ya? Contiene diversas partes, que es la viñeta, que ya lo vimos, que es cada uno de los recuadros donde se desarrolla la historia, el globo bocadillo, que contiene lo que los personajes dicen o piensan, y el cartucho recuadro, que introduce lo que dice el narrador, ¿ya? Que era lo que explicábamos hace poco. Entonces, en esta clase vamos a leer un cómics, ¿ya? Que lo tienen en su libro de lenguaje, ya, para quienes quieran irlo mirando ahí. Entonces dice, lee la página 182 de tu libro de estudio y responde las preguntas 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Esta es la página 182, ya, la que está aquí, que es esta misma imagen que estamos viendo en pantalla. Y dice, felicitaciones, tutora Pacari. Usted ya es una arcade calificada. Le tengo un regalo, es una cruz andina. Espero pueda seguir enseñándome como hasta ahora. Entonces, la pregunta número 1, ¿qué te resulta más entretenido de leer un cómics y por qué? Albany, ¿me puedes contestar tú la número 1? La historia, porque puede ser entretenida, pues. Pero ¿cuál es la diferencia de leer para ti una historia de un cuento a leer un cómics? Bueno, que los cuentos son más largos y tienen más de desarrollo, en cambio los cómics son como que rápidos. Ah, ya, o sea, ¿qué te resulta más entretenido leer un cómics? Que son más dibujos que palabras. Exacto. Sí. Bueno, Bueno, ahí cada uno puede contestar lo que quiera o puede contestar lo mismo que de contesta hecho me Albany. gustan más los libros por eso, pero O sea, te resultan entretenidos los cómics porque tienen harto dibujo, pero te gustan más los libros porque es más de la imaginación, ¿cierto? exacto. Ah, miren, ahora en el chat la Ofranica ya contestó. Dice que ella ha leído los cómics de Condorito y los cómics de anime. Y también ella hace cómics. Bueno, todos sabemos que la Ofranica es muy buena dibujando, así que me imagino que debe hacer varios cómics ella en su casa. La número 2 dice, ¿qué hecho se muestra en las viñetas anteriores? O sea, en esta viñeta, ¿qué hecho se muestra? El Dante. Dante, ¿qué se muestra aquí en este dibujo? En esta viñeta.
Alguien con una carta en la mano. Un niño con una carta en la mano, ¿cierto? Y tiene las manos abiertas, por lo tanto significa que ¿Lo está recibiendo o dando? Ujú. muy bien, ¿lo está recibiendo o lo está dando? Ya, normalmente cuando tiene las manos abiertas hacia afuera significa que lo está entregando. Y recibiendo sería con las manos quizás extendidas hacia abajo. ¿Qué emociones expresa el rostro del personaje? A ver, el Vicente. Vicente, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Katia. Ya, Vicente, ¿qué expresión muestra el rostro del personaje que está ahí? Ahí en la guía. ¿Sí? ¿Cómo se ve el Felicidad. personaje? ¿Qué emoción? Felicidad. ¿Y cómo te diste cuenta que está feliz? Por su cara. Por su cara. Muy bien, Vicente. Por la expresión que muestra su cara, ¿cierto? No. Entonces, ¿qué emoción muestra el personaje? Muestra alegría. ¿Y cómo lo supimos? Por la expresión de su rostro. Ahora, la número 4. El Cristian. Cristian, ¿estás por ahí? Sí. La 4 dice, ¿creen que entenderían de la misma forma esta narración si solo pudieran observar la imagen o solo leer el texto? ¿Entenderías, por ejemplo, si no tuviera el dibujo y tuvieran solamente las palabras? ¿Podrías entender a qué se refiere? Pues sí. ¿Y te sería igual de fácil o es mejor así cuando está todo completo, imagen y dibujo? Bueno, está todo completo. Cuando está todo completo, es más fácil. ¿Cierto? Porque podemos ver, a veces no todos tenemos lo que hablamos siempre, la misma interpretación de las cosas. Si yo puedo leer esto e interpretarlo de una forma y otra persona lo va a leer y lo va a interpretar de otra forma. A lo mismo que si solamente viéramos un dibujo, ya podríamos interpretar que está recibiendo algo o que está solo entregando, o podríamos dar diversas interpretaciones. Pero al tener la imagen y las palabras juntas, nos damos cuenta realmente de lo que quiere expresar el autor de este cómic, ¿cierto? Que quiere expresar que le está entregando como un reconocimiento a alguien, ¿ya? Y vemos alegría, por lo tanto es un buen reconocimiento. Tengo una Vamos, pregunta dígame. después de hacer la guía tenemos que hacer esas preguntas que están ahí. Esas las que están ahí. Sí, pues, la idea es que la fueran contestando ahora, cuando la estábamos diciendo. Vale. Que la fueran anotando en el cuaderno porque ahí son casi puras preguntas de opinión personal. Y los que quisieran podrían contestar lo que están contestando sus compañeros. ¿Ya? Pero la idea es que las vayan contestando ahora. Ya. ¿Contestaron todas las preguntas? Las 4 preguntas. Bien Dante, bien Albani. ¿Los demás cómo vamos? Yo sí. Bien Cristian. Maravilloso. Entonces vamos a seguir avanzando. Profe, es que Dice, dime Cristian. no alcancé a escribir el inicio. La pregunta de inicio, si quieres la puedes anotar y después la desarrolla. La pregunta de inicio era si te gustaban los cómics y cuáles habías leído. Ya. ¿Ya? Entonces anota la pregunta y después la puedes contestar. Entonces dice, lee la primera parte del cómic, Jack Natter, de la página 184 a la página 187 de tu libro de estudio. ¿Ya? Y yo puse el cómic aquí para que lo vamos leyendo. Entonces, vamos a leer. El cómic se llama entonces Shagnan Thor. Dice, felicidades tutora Pacari. Usted ya es un arcade calificado. Le tengo un regalo, es la Cruz Andina. Espero pueda seguir enseñándome como hasta ahora. Luego en la siguiente viñeta aparece una mujer y le dice, oh, gracias, Chío. Y en la siguiente le da un beso en la mejilla. Luego aparece otro personaje, dice, felicitaciones Pacari. Ankatu, le dice la niña que está ahí, Pacari, yo también tengo un regalo para ti. Mira en la siguiente imagen y le entrega algo y ella le pregunta qué es. Dice, un invocador machi.
un trompe sirve para canalizar rezos rituales. Después aparece ahí una imagen. ¿Qué podrá significar esa imagen? Me dicen, oh, wow, wow. ¿Qué significará? Una alarma. Una alarma, una sirena, ¿cierto? Pero una alarma. No soy muy buena sirena yo. Guau, guau, guau. Bueno, dice, vamos viendo. Ahora el Cristian. Cristian, ¿puedes seguir leyendo el cómics? Ahí logrando un poquitito, ¿puedes ver? A ver, Si quieres logrando un poco más. sí, un poquito más, que no se ve bien. ¿Ahí? Ok, ahí sí puedo leer. Ya. Al lado de la sirena. Ya, Cristian. Ya. Agradece que no te hago repetir a ti la sirena. Jaja, de intruso espiritual. Ay, qué. Ay. No sé, que no sé muy bien. No sabe leer. Que no sé leer. ¿Se ve muy de lejos? No, es que. ¿Alguien que pueda ver? Yo puedo ver, tía. Ya, Joan. Lea usted entonces. Dice el compañero, alarma del intruso espiritual, otra vez ya, es en la tercera de la semana. Ahí dice, otra vez ya, es la tercera de la semana. ¿Alarma espiritual? No alcanzo a ver. También. Ya. Lo voy a leer yo entonces. Ya dice, alarma de intruso espiritual, otra vez, ya es el tercero de la semana. Todos los arcantes reúnanse con sus equipos. Ahí podemos ver la siguiente imagen donde están todos reunidos. Ya hay otros personajes ahí y los saludan. Dicen, hola. Hey, Tsupaiki, no es necesario que lleves esa máscara acá, das miedo. Listo, estamos todos. ¿Cómo estás, Cody? Bien, ¿y tú, pequeño Chio? Ven, ahí aparecen 3 personajes más. En la siguiente imagen aparecen todos cargándose una puerta. Luego dice, tutora Pakari, no hemos cargado todas las armas de defensa. No te preocupes, Chio, es un virus, no necesitan nuestra ayuda. Están todos en una habitación. Vamos a leer. Dice, ¿estás nervioso por tu primera misión, Chio? Sí, un poco. Base de control, el equipo completo ya está en la piedra. Los indicadores están normales, ya estamos listos. ¿Cómo van aquí arriba ustedes dos? Quiero comer chocolate fuera de esto, bien. Pakari, estamos bien, por favor sal de aquí y cierra bien, el gas se activará pronto. Parece que esta vez nos están atacando de la India, de la Meca o de Jerusalén. Nunca se aburran de que los derrotemos. Entonces, ya. O sea, aquí ya leímos la... Pues nadie podía leer bien. Ya. Entonces, aquí es solamente la mitad del cómics lo que estamos leyendo, ya. Nos falta, obviamente, la otra mitad, ya. Pero como las clases son cortitas, yo decidí dividir el cómic en dos, ya, para que alcancemos a contestar todas las preguntas de esto. Entonces, luego dice, responde la pregunta de sección durante la lectura, que estaban en la página 184, 186 y 187 del libro, que son las preguntas que yo tengo aquí a continuación. Número 1. ¿Qué gestos de Chio demuestran que está nervioso? ¿Qué me puede decir eso? Chio era el más pequeño, ¿cierto? El niño que aparece ahí. Ya. El primero que apareció. Miren, ahí está. Vamos a ver.
Por ejemplo, aquí vemos la primera vez a Chio cuando está ahí con la niña. ¿Qué gestos demuestran ahí que está nervioso? En la número 1, de hecho, arriba del cuadradito aparece la número 1, que era la pregunta número 1. ¿Pueden ver la imagen? Sí. Sí. Donde aparece Chio. Ya, en esa ocasión, ¿por qué se pone nervioso? Porque Cuando lo besan en la mejilla. Ya, ¿y qué nos puede demostrar que él está nervioso ahí? ¿Qué muestra el se le dibujo? ponen los cachetes rojos. Se le pone los cachetes rojos, muy bien, ¿cierto? Y está un poco sorprendido, ¿cierto? Se va un poco sorprendido y se le ponen los cachetes rojos. Por lo tanto, la pregunta número 1 dice, ¿qué gestos de Chio demuestran que está nervioso? Porque se le ponen las mejillas coloradas y tiene cara de sorpresa. Después, a medida que vayan escribiendo en su cuaderno, me avisan. ¿Listo? ¿Contestaron la número 1? Ya, muy bien. Número 2. ¿Qué elementos de la ilustración entregan claves para imaginar el tiempo en el que se ambienta la historia? Vamos a ir al recuadro donde aparece el número 2, aquí. Ahí está el recuadro número 2. Mírenlo cómo están. Tiene unas imágenes en las murallas. Tienen un computador que tiene como imágenes de cuadros, de jeroglíficos. Entonces dice, ¿qué elementos de la ilustración entregan claves para imaginar el tiempo en el que se ambienta la historia? ¿En qué tiempo creen ustedes que se ambienta esta historia? ¿Ruslan? El Joaquín dice el futuro. Está súper avanzado. Dice la Anto. ¿Cierto? ¿Por qué creen que es en el futuro? Porque Lo lo gráfico. está tocando un bicho de computadora. Y están... Por los gráficos, la computadora. Porque tiene un brazo robótico, muy bien, ¿cierto? También se muestra que el niño ahí tiene como un brazo de robot, ¿cierto? Tiene El los niño que dos está brazos de sentado. robot. No tiene uno. Para mí que un robot, De yo hecho, creo que exactamente, los dos brazos de robot. ¿O será un robot? Entonces, ¿qué elementos de la ilustración entregan claves para imaginar el tiempo en el que se ambienta la historia? La computadora, los brazos de robot del niño y las imágenes que aparecen ahí en el ambiente, ¿cierto? Toda esa. No futurista. Claro, como futurista. Joaquín dice que se escuchan sonidos como de la cocina. Ah, pero eso es en tu casa, Joaquín, no distraiga a tus compañeros. Joaquín, que escucha ahí sonido de la cocina. Joaquín siempre sale con cosas chistosas. Ya, número 3. En la viñeta la viñeta de la página 187, ¿cómo se logra el efecto de las situaciones paralelas? Miren, acá tenemos el efecto de las imágenes paralelas, ahí. Ahí si se dan cuenta es una que está partiendo. ¿Cómo se marca ese efecto como de imágenes al mismo tiempo? Porque si se dan cuenta ya tiene la mitad del cuerpo hacia abajo, los que están sentados abajo en el computador, y la mitad del cuerpo hacia arriba, donde está conversando los que están arriba de la nave o pirámide. Chicos, ¿cómo se nota cómo hacemos esa separación, esa imagen paralela? Joaquín, concéntrate en la clase. ¿Qué me puede decir? Albani, Cristian, parece que tú ibas a hablar. Dibujando la mitad de la pierna y en otro... ¿Cómo se llama? Dibujar una parte y después dibujar el resto del cuerpo. Ya, pero hay algo que separa. ¿Qué es lo que está separando ahí que muestran ahí que hace una separación? El techo por el techo. El techo y el piso de ellos. Del techo. Muestran como una separación de un techo, ¿cierto? Y al dibujar esa parte, se nota que están en el segundo piso y en el primer piso hay otros. Por lo tanto, con esa línea de separación se hace la imagen paralela. ¿Ya? Esa es la respuesta.
que con la línea de separación del techo se logra la imagen paralela. Ya, así que anoten la respuesta de la número 3. Y la número 4 es de opinión personal. Es ¿qué aprendieron sobre los cómics? ¿Ya? A ver si alguien me puede detallar qué aprendió sobre los cómics el día de hoy. Sobre la amistad. No. Pero de No, la estructura del cómic, Joan, ¿qué aprendiste? No. El contenido de los cómics. Las viñetas y eso. El de Andrés dice el contenido del cómics, muy bien. La Albani y las viñetas. La viñeta, Ya, o sea, aprendimos Diálogos. Y del objetivo muy del bien. cómic. Excelente, chiquillos. Me encanta cuando opinan todos, me encanta. Entonces, aprendimos sobre la estructura del cómic, sobre los elementos del cómic y lo que dijo el Dante. Objetivo. El objetivo del cómic. ¿Ya? Eso es. Entonces, muy bien, chicos, todas sus respuestas estaban muy buenas. Aprendimos hartas cosas sobre el cómics. Y vamos a contestar para que terminemos la clase las 3 preguntas que indican cómo estuvo nuestro aprendizaje el día de hoy. Vamos a ver. Según lo leído en la primera parte del cómic, se responde las preguntas de la 1 a la 3. Lo vamos a ver en la clase de Crapo, Joaquín. ¿Quién es Chío? A, un tutor. B, un arcante. C, un invocador. O D, un hacker. Cuento por el hacker. ¿Un invocador? ¿Un invocador? ¿Quién era la tutora? La tutora. Yo voto por la B. Yo digo Yo por la por B. D. Yo por la C, yo por la C. Yo por la B. La respuesta correcta es la B, era un arcante. Yo dije la B. Él lo dice en algún momento del cómics, que está aprendiendo que es un arcante y que va a su primera misión. Oye, Por eso estaba también Albani, ¿has visto que tenga cara de hacker? Porque los hackers tienen máscara, po. Que eran los que estaban arriba, ¿cierto? Los que estaban arriba con máscaras eran los hackers. Número 2. ¿Qué representa la siguiente viñeta? Que era la que nos reímos todos de la forma en que lo leí. A, estar atentos a un peligro. B, atacar a los virus espirituales. C, salir a hacer un turno de ronda. D, reunirse con sus equipos. Yo digo que es la B. Yo digo que es la B. La B. La A. Era la A. ¡A huevo! Venía un peligro. Le estaba avisando, era una alarma de peligro. Por algo decía, Exacto. Esa fue la mejor parte del cómic. Y la 3. ¿Por qué el equipo se debe reunir? A, para protegerse de los intrusos. B, para luchar contra una amenaza. C, para entregarse obsequios. D, para felicitar y premiar a Pacari. Yo digo que es la A. Yo digo que es la A de nuevo. Yo digo que es la A de nuevo. A huevo que sí. No, es la D. ¿Están seguros? Cuando los llamaron a reunirse, después, ¿dónde estaban? La B. Muy bien, Cristian, es la B. Se tenían que juntar para luchar contra una amenaza. Para eso tenían que reunirse. Y por eso iba a ser su primera pelea. El Joaquín dijo 2 veces. Exacto. También. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, con esto recuerden anotar si su aprendizaje es logrado, medianamente logrado, el número de guía, sacarle foto a todas sus respuestas y enviármelas a través de WhatsApp. ¿Ya? Tienen ahora, ya que está terminada la clase de lenguaje, con esto damos término. Viene el CRA ahora. La clase de CRA. Tienen 5 minutos porque empieza a las 11:05. Tienen 5 minutos para que... Ya son las 11, tía. Exacto, empieza a las 11:05. Por eso les digo que tienen 5 minutos, ¿ya? Tienen 5 minutos para que puedan ir a tomar agua, etcétera. Ir al baño, no sé.